Hoy vamos a continuar con la segunda parte de esta serie de lecciones acerca de qué enseña la Escritura, qué nos transmite la palabra de Dios con respecto a lo que es el vino, las bebidas embriagantes, las bebidas alcohólicas. Pero antes de continuar, hermanos, permítanme decirles, mi récord de predicación había sido de 30 días seguidos predicando la palabra de Dios. En esta ocasión hemos llegado nosotros a un número mucho mayor. Con esta es la lección número 258 desde que abrimos esta plataforma debido a la pandemia. Sin contar los estudios apartes que el hermano Oscar, el hermano Ángel y este servidor hemos presentado en otras plataformas. Y déjenme decirles que esto es un récord, hermanos. Lo bueno es que hemos compartido, hemos estado juntos, nos hemos entrelazado como una familia unos con otros. Ya nos hace falta el vernos, el escucharnos, el estar a esta hora juntos para compartir de la palabra de Dios. Esperamos que el año que llega podamos nosotros seguir en esta misma tónica de juntos seguir estudiando la palabra del Señor. Esta segunda parte, hermanos, de esta serie, porque son varias, es ante todo informativa, porque es necesario que nosotros conozcamos un poco acerca de la voz de la historia. Lo que cuenta la historia acerca de las prácticas, las herramientas, los métodos que utilizaban los antiguos para preparar el jugo de la uva y preservarlo a fin de que no se fermentara, sino que permaneciera en una condición en la cual las personas pudieran beberlo sin llegar a intoxicarse. Hermano Oscar, hermano Ángel, hay dos personas en sala de espera para que por favor les den acceso a la plataforma. Ya hay tres en este momento, para que por favor les den acceso a la plataforma. Este libro que ustedes ven ahí en pantalla, que se llama Bible Wines, los vinos bíblicos o las leyes de la fermentación y los vinos de los antiguos, es un libro que tengo hace muchos años. Yo creo que por ahí lo conseguí hace unos 20, 25 años atrás. Y para aquellos que quieren conocer acerca de cómo era que los antiguos preparaban el jugo de la uva, el vino, y cuando hablo vino me estoy refiriendo a ese término que es genérico en la Biblia, que se usa tanto para referirse al jugo de la uva como a las bebidas alcohólicas o las bebidas embriagantes. Yo voy a citar algunos apartes que quiero compartirles a ustedes, que son bastante ilustrativos de cómo era en la antigüedad el manejo y la preservación del jugo de la uva. Hoy estamos en el siglo XXI y casi siempre cuando se usa la palabra vino lo entendemos a la manera de esta época, no a la manera antigua, no a la manera como lo describe la palabra de Dios. La página 19 al 23 de este libro, Los vinos bíblicos, nos dice: han habido algunas investigaciones interesantes hechas sobre el tema de los vinos bíblicos en el Nuevo Testamento. Muchos de los romanos eran dados a las prácticas glotonas. La mayoría de nosotros estamos familiarizados con la práctica que ellos tenían de comer hasta más no poder. Luego salían y se forzaban a sí mismos a vomitar y luego regresaban y repetían el proceso. Tenían una práctica interesante.
debían tomar el dulce jugo de la uva no fermentado y beberlo hasta enfermarse. Luego, tomaban un vomitivo para hacerlos vomitar y luego repetir el proceso. Hacían esto por dos razones. Este dulce jugo de uva no fermentado tenía un sabor superior. Las uvas eran exprimidas en las prensas para el vino, hervidas para un jarabe espeso y luego almacenado en un lugar frío y seco durante 3 años. Luego era mezclado con 20 partes de agua, una parte del jarabe, y el resultado era una fantástica bebida sin ninguna calidad de intoxicación. Esta bebida era rica en azúcares y el proceso de añejamiento aumentaba el sabor suave y delicado. Vemos entonces que los antiguos hermanos preparaban el jugo de la uva de tal manera que quedaba como un jarabe. No se fermentaba. Y cuando lo iban a consumir, lo mezclaban con un porcentaje de agua de tal manera que pudiera tomarse como una bebida sin ninguna calidad de intoxicación. Ese era el vino que ellos tomaban. Plinio, historiador romano de primer siglo, dice que algunos vinos romanos eran tan espesos como la miel. El vino albanés era muy dulce o sabroso y ocupaba el tercer lugar entre todos los vinos. También habla de un vino español de su día llamado inerticulum. Eso es, que no era intoxicante, de inerte, inactivo, sin fuerza o espíritu, más correctamente denominado Justicus sobriani, vino sobrio, el cual no embriagaba. Una cita más, hermanos, para que nos demos cuenta de que los antiguos bebían vino, pero era un vino sobrio, era un vino exento de intoxicación, era una bebida común. Plauto, que escribió 200 años antes de Cristo, dice, aún el mosto significaba ambos, vino y vino dulce. Continuemos con las citas que hay en este libro de los vinos bíblicos, hablando de la historia, remontándonos al primer siglo o aún antes del primer siglo. Colúmela dice que los griegos llamaban a este vino no intoxicante de alfa, negativo, y metusis, intoxicante. Eso es un vino que no embriagaba. Añade que era llamado un buen vino, inofensivo, y llamado inactivo, porque no afectaba los nervios, sino que al mismo tiempo no era deficiente en sabor. Estoy haciendo, hermanos, esta presentación, haciendo estas citas de este libro, porque en las lecciones que vienen vamos a estar analizando distintos pasajes en el Nuevo Testamento que son los empleados como argumento a fin de justificar el consumo de bebidas embriagantes hoy en día. Acabamos nosotros de leer aquí, nos dice que este vino era llamado buen vino. Ustedes recordarán que en las bodas de Caná de Galilea, cuando el Señor convirtió el agua en vino, ese vino que el Señor preparó es llamado ahí en el contexto buen vino. Hoy en día, cuando se habla de buen vino, muchachos, ¿alguno de ustedes me puede cerrar un micrófono que está abierto por ahí, si es tan amable?
Este buen vino o el buen vino hoy se cataloga como buen vino aquel que tiene años de añejamiento y tiene, se ha fermentado, tiene alcohol. Pero en ese entonces, en el pasado, nos está mostrando que ese vino que era llamado buen vino era inofensivo, inactivo, porque no afectaba los nervios, no estaba fermentado, no tenía ningún tipo de intoxicante. Aristóteles dice del vino dulce, glucos, que no era intoxicante, y que era tan espeso que era necesario rasparlo de los odres en los que estaba contenido y disuelto lo raspado con agua. Homero, quien escribió la Odisea y de ella hemos nosotros hablado. Homero nos dice que Ulises llevó en su bote un odre de cabra de dulce vino negro, una bebida divina, la cual Mariano, el sacerdote de Apolos, le había dado. Era dulce como la miel, era imperecedero o se guardaría por siempre. Que cuando era bebido, era diluido con 20 porciones de agua y que de esto era exhalado un aroma dulce y divino. Esto, hermanos, por hacer algunas de las distintas citas que encontramos nosotros en este libro de los vinos bíblicos o las leyes de fermentación y los vinos de los antiguos. Podría colocar muchas más, pero estas las he extraído para que nosotros conozcamos cómo era la práctica de los antiguos con respecto al consumo del vino. Y que básicamente el vino que ellos consumían era un vino inerte, era un vino que no tenía fermentación, era un vino que se hervía y se preparaba como un jarabe y luego para consumirlo se mezclaba con una porción de agua a fin de convertirlo en una bebida que ellos pudieran consumir. El Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado dice lo siguiente: los israelitas bebían el jugo de la uva en forma de mosto, tal como salía del lagar, o como mosto fermentado, vino. Se servían del vinagre obtenido por una fermentación más prolongada del vino. En la antigüedad se hervía ocasionalmente el mosto para transformarlo en jarabe o miel de uvas. Los autores latinos mencionan diversas formas de conservación de las uvas e incluso del mosto. Se intentaba impedir la fermentación a fin de poder disponer de un líquido rico en azúcar. Los romanos azucaraban sus alimentos con miel o con zumo concentrado de uva obtenido por ebullición del mosto. Todo esto, hermanos, es importante que nosotros lo conozcamos, porque muy a menudo se nos pregunta qué creemos o qué pensamos nosotros con respecto al consumo de bebidas, sobre todo bebidas alcohólicas, bebidas embriagantes. Como dice aquí el primer renglón de esta cita del Nuevo Diccionario Bíblico, dice: los israelitas bebían el jugo de la uva en forma de mosto tal como salía del lagar. Para aquellos que no estuvieron en la lección anterior y que habíamos hablado nosotros acerca del lagar, porque es lo que nosotros encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que se nos habla del lagar. Ese era el método a través del cual los antiguos preparaban el vino. Era una especie de piscina, por decirlo así, de piedra o concreto, y en él se depositaban todos los racimos de uvas. Y los hombres, a quienes se les llamaba los lagareros,
se introducían dentro de esa piscina y empezaban a pisar los racimos, exprimirlos para poder sacar ese jugo de la uva que, como veíamos en la lección anterior, se le llamaba vino. Esta es una escena de un lagar egipcio muy parecida a la anterior, en donde los esclavos eran los encargados de exprimir con los pies las uvas para poder sacar el zumo que sería almacenado en grandes tinajas para su fermentación. Este es otro método que empleaban los egipcios para exprimir el vino. Este es un fresco, como dice ahí, de una tumba de Tebas. O la imagen más clásica que nosotros tenemos de la antigüedad. Esto es de un lagar que se descubrió hace un tiempo y se hizo esta imagen de ese lagar antiguo en donde los hombres se introducían en el tanque, colocaban sus amarras en los travesaños de madera y empezaban ellos a ir caminando a través del estanque donde estaban los racimos de la uva y había un receptáculo que recibía ese jugo que iba saliendo de las uvas que se iban exprimiendo. Hay un personaje que se menciona tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y creo que para ustedes es más común leerlo en Juan capítulo 2, en las bodas de Caná. Y era el maestresala. La palabra maestresala viene de este término griego. Y el diccionario del señor Vine nos dice, era el encargado de cuidar la mesa, era el encargado de cuidar de que la mesa y los reclinatorios estuvieran bien dispuestos, la comida en orden y degustar los alimentos y el vino. Lo estoy mencionando aquí, hermanos, porque cuando estemos estudiando Juan capítulo 2, vamos a hablar un poquito más acerca de este hombre, el maestresala. Una vez más, citando el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, nos dice, un maestresala presidía los banquetes. Uno de sus deberes, por lo menos por lo que se desprende de las costumbres griegas, era determinar en qué proporción se tenía que mezclar el vino. Mezclar con agua, porque como veíamos nosotros ahora, los antiguos lo que hacían era que ese jugo que se extraía en el lagar se hervía y quedaba como un jarabe. Luego, cuando se iba a consumir, se mezclaba con agua. Y una de las responsabilidades, uno de los deberes de este maestresala, como nos dice aquí el diccionario, era determinar en qué proporción se tenía que mezclar el vino, que se conservaba concentrado hasta el momento de consumirlo y determinar qué cantidad podía beber cada invitado. Permítale nuevamente hacerle la invitación a aquellos que estén interesados en matricularse en el grupo de estudio bíblico El Ancla del Evangelio. Este lunes, 4 de enero del 2021, estaremos empezando nuestro primer trimestre del 2021. Las clases son a las 9 de la mañana los días lunes, miércoles y viernes. Ahí ven ustedes el valor para Colombia y el valor para el extranjero. Lo invitamos, tenemos un buen grupo de hermanos que están matriculados, ya han hecho los primeros 2 trimestres, hemos estudiado ya 3 cartillas, ahorita vamos por la 4ª cartilla que vamos a iniciar el 4 de enero. También estamos estudiando las figuras de dicción que hay en la Biblia. Si usted está interesado, nos puede escribir al correo electrónico que aparece ahí en pantalla o me puede escribir o llamar al número de WhatsApp que ustedes ven ahí también en la pantalla. También recordarles a todos ustedes que todas estas lecciones que hemos venido presentando en esta plataforma, usted la puede ver también en la página web de la Iglesia de Cristo en Villa María o puede ver las mías en particular en la página web del Ancla del Evangelio o
nuestro canal en YouTube, donde están todos los videos de las lecciones que este servidor ha presentado.